¿Qué onda, gente? Por aquí yo soy Insomnia. Bueno, me picaron las manos por volver a jugar Dofus, pero ahora con un team de 4. Creo que nunca he jugado Dofus con un team. Siempre lo había jugado en monocuenta, tanto en servidores como monocuenta como multicuenta. Así que ahora, bueno, he intentado seguir jugando de vez en cuando como monocuenta y nunca he llegado muy lejos, así que quiero ahora probar cómo es la experiencia de multicuenta. Tengo más o menos unas nociones de qué personajes quiero jugar. No quiero hacerme un equipo que sea aquí el más eficiente ni el más rápido. Quiero jugar a mi bola nomás, a mi ritmo. Así que solo quería mostrarles esta página que es de Torrente Arcano, que yo dejé de jugar Dofus hace mucho tiempo, pero he seguido viendo contenido de Dofus. Y Torrente Arcano hace poco sacó esta página donde tiene una funcionalidad que es la de aquí de clases, donde... No es aquí, po, donde inicio Team Builder. Aquí es. Bueno, aquí en Team Builder, creo que aquí los chicos arcanos con alguien más estuvieron armando una herramienta aquí que está bastante interesante si es que tienen ahí sus dudas de qué personajes quieren jugar o si tienen más o menos una idea. Esto les puede recomendar cómo completar su team hasta 4 personajes. Mi idea como personaje principal, tengo muchas ganas de jugar Steamer, así que vamos a colocarlo de una. Y si se ven acá ya le empieza a recomendar algunas clases que probablemente lo hace a través de sinergias. Creo que hay un video de Torrente donde él explica cómo ocupar esta herramienta. Pueden ir a ver eso. La cosa es que aparte del Steamer, yo también quiero jugar Timador. Me llama mucho la atención el Timador. Siempre ha sido una clase que me ha gustado. Y aunque no sé si pueda manejarlo bien, estoy dispuesto a aceptar el riesgo de jugar con un timador y un steamer al mismo tiempo. Y ya de aquí quiero empezar a tomar las recomendaciones de la página. Por ejemplo, aquí me recomienda sí o sí con 3 estrellas. El más recomendado es un Pandawa. Y yo creo que lo voy a tomar porque para jugar con un timador obviamente me viene excelente y un Pandawa sirve para todo. Así que vamos a darle al Pandawa. Y como cuarto personaje, la verdad es que no tengo muy claro que quiero ir. Así que vamos a empezar a ver qué nos recomienden de aquí. Estaba pensando en posiblemente un Anutro, pero no me termina de convencer. Quizá un Yopuka, pero siento que ya igual tengo demasiado daño en este equipo y quizá me faltan otras cosas. Aquí vemos que me recomienda al Sadida con 3 estrellas. Me llama la atención el Sadida. Siento que he escuchado cosas por ahí de que el Sadida tiene sus mecánicas que son bien interesantes. Así que de momento creo que la primera opción va a ser el Sadida. Estoy revisando si hay otra clase por ahí que me despierta algo, pero creo que no. Así que vamos a tirarnos con el Sadida. Y este creo que va a ser el equipo que me voy a armar después. Los personajes, tengo que crearme los personajes, las cuentas, todo. Aquí se puede ver que te hace un análisis de qué tan completo es tu equipo y las cualidades que tiene. Creo que aquí ya es como el tema de las condiciones de la sinergia, justamente lo que les decía, de las clases. Así que eso. También te hace una recomendación ahí de qué rol debería cumplir cada personaje, pero yo quiero ir ahí, como les dije, un poco más a mi estilo nomás. Quiero disfrutar del juego jugando con estas 4 clases y ver si es que puedo llegar a armarme y ir progresando de una manera natural. Ir a mi paso y ver si puedo llegar a completar la mayor cantidad de contenido que pueda del juego. No busco completarlo ni ser aquí el mejor team de 4, como dije, el más eficiente de nada. Quiero divertirme y creo que este va a ser el equipo que voy a elegir. Así que bueno, después me van a ver creando los personajes y desde ahí comenzará la aventura. Y bueno, acá se puede ver cómo está creando los personajes. La verdad es que yo intenté jugar cuando se cambió el motor a Dofus Unity o Dofus 3 y vi todas estas funcionalidades nuevas y la interfaz es nueva, toda la capacidad que uno tiene ahí para configurar su personaje, pero no sé si es que yo me había olvidado o no la vi muy bien en su momento, pero ahora la estoy viendo y está muy buena, muy mejorada. Está muy bien diseñado todo, se pueden personalizar mucho más los personajes, así que nada, aquí simplemente está agregándolos. Como dije, va a ser un timador, un sadida, un steamer y un panda. Los nombres, quería mantener el nombre Insomnia
de alguna manera dentro de los personajes, aunque sea de algunos, pero ya estaba ocupado Insomnia, así que bueno, ahí tuve que hacer la típica de Insomnia-Steamer, Insomnia-Panda, que sé que es poco original, pero la verdad es que no estaba pensando mucho en los nombres, ya si es necesario más adelante veré si es que se los cambio o no. Aquí termino creando, luego lo que hice fue hacer el tutorial, no estoy queriendo rushear nada, voy a jugarlo ahí a mi ritmo nomás. Aquí se pueden ver cómo están los personajes ya juntitos después de hacer el tutorial. Y nada, yo creo que aquí cuando me ponga a jugar en el próximo capítulo voy a estar haciendo las misiones de Incarnam seguramente para completar las misiones de Incarnam. Veré si las hago completas con todos los personajes y si no intentaré hacer la mazmorra y bajar directamente a Astrup para comenzar a hacer las misiones ya del Dofus plateado seguramente. Todavía no me he abonado, quiero aprovechar estar sin abono para hacer las misiones de Astrup, ya que según recuerdo no era necesario. Cuando tenga que abonarme me abonaré y comenzaré ya a hacer el resto de contenido que es considerado para abonados. Así que eso, muchas gracias por ver el video, espero que sigan esta aventura desde cero con estos personajes que estoy creando. Intentaré ir subiendo así como el progreso y cómo voy llegando a cada una de las distintas etapas de estos personajes para ver también cómo van funcionando como team y qué contenido puedo lograr hacer. Así que nada más, muchas gracias y hasta luego.